Saludos chicos y chicas de décimo. Si ya lograron ver el video que les coloqué en plataforma, allí nos da una explicación bíblica sobre lo que significa pecado. Obviamente eso desde la perspectiva cristiana. Sin embargo, hay tres elementos que se tienen que considerar para identificar si una persona está cometiendo pecado. El primero de ellos es la conciencia, es decir, que yo esté claro sobre lo que estoy cometiendo, que yo, sabiendo que es algo que puede causarme daño a otros u ofensa a Dios, aún así lo cometo. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando dicen o repiten una grosería, en ellos no hay una intención de maldad, no hay conciencia de ello, porque por su edad no están conscientes, nada más repiten. La segunda de ellas, de estos elementos, es la voluntad, es decir, que yo esté en, en la decisión de cometer ese acto. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente de tránsito, no hay voluntad de hacer daño a la otra persona, fue un accidente. Muy diferente a alguien que sí lo hace por hacerle daño a otros. Entonces, cuando hay voluntad, entonces sí encontramos un elemento de pecado. Y el último de ellos, de estos elementos, es la libertad. Es decir, que yo esté en total capacidad de decidir que si quiero hacer una cosa positiva o una negativa y elijo la negativa. Muy diferente cuando alguien es obligado a cometer un acto en contra de otros. Por ejemplo, también cuando alguien, en estos contextos negativos de persecución de los cristianos, donde los hacen negar su fe, en realidad ellos no están cometiendo un pecado, porque están siendo obligados a negar su fe. Esto, como se los repito, es desde una perspectiva cristiana. En otras religiones no existe un concepto como tal del pecado, o hay una idea diferente. Por ejemplo, en el budismo no existe el concepto de pecado, pero sí existe del karma. Y el karma no es tanto como nos lo pintan a veces en un panorama popular, sino que nos dice que el sufrimiento que viene a nosotros, es producto de los tres venenos, de la codicia, de la ira y de la ignorancia. Es decir, de algo que nosotros estamos dando al mundo y entonces eso se nos va a devolver. Pero bueno, eso ya es parte de otro tema.